Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual dos amigas nos vamos a reunir cada semana para discutir el artículo o reseña que ya está disponible en nuestro blog Femme Fatale. Yo soy Leslie Arias o @LAriasan. Y yo soy Laura Costa o @Otra María Bonita. Y bueno, Laura, ¿cómo estás? Estoy bien, recién vacunada, así que exciting times. Cuéntanos sobre tus síntomas, ¿cómo te has sentido? Hasta el momento nada más un chorro de sueño, entonces igual no quiero cantar victoria todavía, porque sé que todavía tengo que sobrevivir la madrugada, que es cuando todo sale a la luz. La vez pasada nada más me dio una migraña muy fuerte. Esperemos que en este caso no lleguemos a eso, pero por el momento nada más un sueño que se pudo resolver con una power nap a la hora de comida y ahorita le está otra vez surgiendo, pero ahí vamos, ahí vamos. Esperemos Después lo del mejor. podcast, una power nap adicional. Probablemente. Hoy te mereces dormir como 14 horas o algo así. Qué lujos. ¿Verdad? ¿Tú cómo Pues sí. estás? Yo estoy bien, Laura, aquí lidiando con mi computadora. Con la tecnología, Con la ¡yay! tecnología. Otro motivo más para patrocinarnos es que yo pueda comprar una computadora funcional, ¿ok? Piénselo. Es por la calidad del programa. No lo hagan por nosotras, háganlo por sus oídos. Exactamente. Una que no se trabe en pleno momento, ni que me salgan noticias así de la nada y todo eso. Pero, pues en lo que eso sucede, Laura, estás emocionada por el tema de hoy, el cual accidentalmente ya lo sabes. Sí, estoy emocionada. Pues sí, Laura, porque como ya había mencionado previamente, es que hubo un accidente técnico, lo siento. Este es un tema número 1, muy octubre, número 2, muy fem, y número 3, muy de moda, ¿ok? ¡Woohoo! Y adicionalmente, este bonus es que está muy relacionado con el libro que voy a reseñar este mes en unas cuantas semanas, ¿no? Entonces sirve como una pequeña introducción al tema, ¿no? Para que nos vayamos como poniendo en confianza, conociendo un poco de esto y lo demás. Y luego ya vamos al libro en un par de semanas, ¿ok? Muy bien. Y pues de inicio, este tema es un tema gigantesco, enorme, en el cual si quisiéramos como cubrir todo, probablemente tendríamos que dar un seminario como de 12 días y durando 8 horas cada sesión. Por lo Con tanto, recesos intermedios. o sin, probablemente. Pero, por lo tanto, este artículo va a iniciar con un disclaimer, ¿no? Y el primero es que sí, se va a dejar mucha información de fuera. Y dos, que una cosa muy importante que quiero que tomemos en cuenta en este podcast es que de inicio todas respetamos, todas en FEM respetamos las creencias y religiones de cada persona. Lo que Estamos quieran en un creer, ambiente seguro. exactamente, lo que quieran creer, sea lo que sea, está perfecto para usted, está perfecto. Al final lo único importante creo es que es mantenernos en este ambiente de respeto en el cual no No hacemos lastimar a daño a nadie. nadie más y todo lo demás. Y en general creo que a las mujeres se les suele ridiculizar demasiado por básicamente todo. Y Por este es existir. uno de los temas por los cuales creo que he visto una que otra burla, ¿no? Y por ejemplo, y pues ya, haciendo una breve introducción, pues hoy vamos a hablar un poco del feminismo, el New Age, y pues vamos a enfocarnos un poco más como al espiritismo, a la astrología y a la brujería, ¿ok? Beautiful, amo. Así es. Entonces, pues de inicio, a eso me refería con que la intención obviamente no es ridiculizar ninguna práctica ni nada, solamente vamos a hacer como que un breve recuento histórico, ¿no? Y hablar un poco sobre las críticas que hay como de ambos lados, tanto críticas que se hacen sobre estas religiones o filosofías o modos de vida, y otras críticas que defienden este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de filosofías, religiones y ¿ok? Entonces, Laura, pues iniciamos preguntándote, ¿tú crees en alguna filosofía, religión o práctica? Pues como nací en una casa católica, creo que esa sería mi principal fuente de conocimiento teológico, de cierta Ujú. forma de decirlo. Pero pues a lo largo de los años, pues una se da cuenta, ¿verdad? Que no todo es tan hermoso, que todo Oh, es parte no. de una gran institución
Bastante cuestionable, ¿verdad? Tanto por sus prácticas como las personas que lo lideran, como por sus fanáticos religiosos, así que sí estoy en un estado como, pues me identifico como católica, principalmente, como te digo, es lo que más ha regido mi vida, mi casa, incluso amistades, etcétera. Ujú. Eh, pero creo que sí me considero una católica más abierta, este, filosóficamente hablando, en el sentido de que, pues, no soy tan, ¿cómo se dice? Intolerante a muchas de las cosas que la religión dice que no se debería hacer. Ok. Este, Siento que a veces sí rayo un poco en el agnosticismo de solamente quedarme en, bueno, reconozco que hay algo sobrenatural, bueno, algo más allá que nuestra realidad, terrenal. Eh, pero pues al final de cuentas sí me termino como que alineando a todo esto de que pues que Dios y ángeles, santos, etcétera, ¿no? Ok. Pero pues también estoy muy interesada en estudiar otros tipos de religiones, o sea, no estoy cerrada a conocer filosofías, por ejemplo, islámicas, budistas, judías, etcétera. O sea, siento que de toda religión hay cosas buenas como también hay cosas malas, entonces es interesante como de pues querer aprender de todo lo que hay y pues al final de cuentas una religión, una filosofía, todas esas cosas pues son maneras de querer explicarnos los grandes misterios de la vida, entonces entre más puedas saber, pues creo que te amplías más tu panorama y tu perspectiva y pues qué mejor que no cerrarse a ese tipo de ideas. Estoy de acuerdo contigo, Laura. Ajá, ¿tú qué dices de ti? Pues yo creo que igual que tú, yo nací en una familia católica, pero realmente no tan católica, en el sentido de que nunca, como que nunca me hicieron ir a misa muy seguido, y sí hice como que todos estos ritos como la primera comunión y demás, pero como que nunca se involucraron tanto y pues mucho menos Ujú. yo, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo yo me defino más que nada como agnóstica. Ujú. Ujú. O sea, creo que no hay evidencia para asegurar que sí, pero tampoco para asegurar que no. Por eso lo dejo como en el chance, ¿no? Quedando bien, así Chanticismo, de, ajá. si existe o no existe, te reconozco. Exacto. Creo que me inclino más como hacia un universo caótico y demás. Ujú. Pero este último año que dijimos que no pasó, porque nos brincamos, Innombrable. ajá, del 2020 al 2022. ¡Ah! Este año de pandemia que no pasó, tuve una crisis existencial en el cual creo que empecé como que a ver un poquito sobre estos términos como de la intuición y de la conciencia universal, ¿no? Y demás. Ujú. Y pues algo que se me hace como que muy interesante es cuando un poco las religiones, filosofías, prácticas se mezclan como con la ciencia, ¿no? Ujú. Y a eso me gustaría leer un poco más al respecto, pero la verdad es que no me ha dado el tiempo. He visto unas cuantas cosas, ¿no? Pero hasta ahí. Creo que hay Y mucho que pues sí, explorar. es que al final hay mucho que explorar, creo que es interesante, pero la verdad es que a mí siempre se me ha dificultado como comprometerme con una religión, filosofía o práctica. O sea, como que en general yo nunca he podido sentirme como muy dentro de algo así. Ujú. Pero es muy útil mi mención a la ciencia, porque una cosa que creo que tenemos que dejar como premisa antes de hablar de todo lo que vamos a hablar es que pues la ciencia occidental, porque al final la ciencia ejercida por los seres humanos va a estar un poquito sesgada por lo general. Ujú. Es decir, ok, tenemos datos exactos, sí, pero quienes los están interpretando son científicos que traen como toda esta perspectiva y visiones y sesgos a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, con la vacuna esta de COVID, donde no se hizo como nadie se le ocurrió pensar como, oye, ¿y el periodo de las mujeres se verá afectado? Ujú. Y cosas así, ¿no? Entonces, creo que para hablar como de estas cosas tenemos que salirnos un poco de la casilla de metodología científica como la conocemos y meternos como un poco más en el ok, pero hay muchas cosas que la ciencia todavía ahora no sabe sobre el ser humano y su existencia, entre ellas, parecer uno de los temas como que siguen sin tener una respuesta clara, es el tema de la conciencia del ser humano, ¿ok? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, puse aquí clase de África, ¿ok?
Lo cual me imagino que significa que haga un recordatorio a mi amada clase de África, donde un profesor básicamente nos contaba un poco de estas prácticas que ocurren en algunas zonas de África, ¿no? Y decía, que tú no lo creas no significa que no sea cierto, Ujú. ¿ok? Porque, por ejemplo, cuando surgió este tema de Connie, por ejemplo, algunos miembros del ejército de Connie realmente creían que él podía escucharlos y verlos en toda la selva, ¿no? Oh, shit. Entonces, ok, tú dices, eso es imposible, ¿de qué hablas? Pero para ellos era completamente real. Entonces, el hecho de que para ti no lo sea, no necesariamente implica que no sea real por completo, ¿ok? Ujú. Pero, spoiler, la conclusión probablemente de este tema va a ser que siempre tengan pensamiento crítico, ¿no? Ujú, La spoiler. moraleja del día de hoy de Fem. Ajá, tengan pensamiento crítico con todo, o sea, tampoco es como creer todo lo que se Ciegamente. nos ofrece ciegamente, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a iniciar nuestro tema con cultura New Age, ¿ok? Ujú. Este, mi fuente principal para este artículo fue un libro, bueno, no leí todo el libro porque si no sería una reseña, pero leí unas partes, que se llama Feminism New Age, Gender Appropriation and the Afterlife of Existentialism, ¿ok? Y la autora se Nice. llama Carlin Crowley, ¿ok? Entonces, muchas gracias, amiga, por tu conocimiento, Aportación. por tu aportación, nos va a ser muy útil hoy. Entonces ella define como, ok, ¿qué es New Age? Y dice, New Age son las diversas creencias y prácticas espirituales, sociales y políticas que promueven el cambio personal y social a través de una transformación espiritual. ¿Ok? Ujú. Se cree que probablemente estas creencias y prácticas deriven de otras religiones y filosofías, ¿no? O sea, ya existentes, por ejemplo. Ujú. Y algunos ejemplos que se ponen como cultura New Age es el orientalismo, el ocultismo, la medicina alternativa, la astrología, todo lo que tenga que ver con cuarzos, brujas, brujería, aliens y comunicación Mm. con espíritus, o Ujú. sea, el espiritismo, ¿no? Se le suele llamar un poquito. Y pues claro que estas prácticas se han visto catalogadas como ciencias pseudocientíficas o prácticas pseudocientíficas, ¿no? Por la ciencia occidental. Y pues esta es una de las grandes críticas que se le hace a todas estas prácticas New Age. ¿Ok? Entonces, Ujú. la autora se tomó la molestia de revisar como que varias prácticas y creencias New Age y buscó qué dicen sobre el género. Y sobre el Uh. género básicamente dicen tres principales puntos. El primero, que las mujeres y los hombres son diferentes. El Ujú. segundo, que todos debemos integrar nuestro lado femenino y masculino para lograr la androginia divina. Y esto me recuerda mucho a David Bowie de alguna forma. Ujú. Y el tercero es que deben dejar atrás el género para alcanzar un plano espiritual sin distinciones de género. ¿Ok? Ok. Entonces esto suena bastante maravilloso hasta que te preguntas, oye, pero eso no es un poquito contradictorio el feminismo. Es Ujú. decir, si eliminamos por completo que somos mujeres para ya subirnos a este plano espiritual donde todos somos una cosa Todos uniforme, sin vibramos en la género, y misma todos sintonía. vibramos en Tulum, pues básicamente ya no tenemos como que este sistema en el cual, esta dualidad en el cual hombre y mujer y hay un grupo que oprime al otro histórica y sistemáticamente, ¿no? Ujú. Y si este tema te suena un poquito familiar, es porque a mí me recordó, por ejemplo, muchísimo algunos argumentos de las TERF, ¿no? De las feministas Ujú. radicales trans excluyentes, que es decir, básicamente dicen, si nosotros eliminamos la idea de que existe el género y que hay una opresión o una violencia por culpa de ese género, estamos como que básicamente destruyendo toda esta lucha, ¿no? Feminista que hay. Ujú. ¿Ok? Un tipo de borrado de mujeres, ¿ok? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, algunas de las religiones, creencias, prácticas que hacen este tipo de ejercicios son los neopaganos, ¿no? Que incluso en algunas situaciones como que se ponen máscaras y cosas que hacen referencia a animales y otro tipo de seres, como para quitar estas ideas de género, ¿no? No eres mujer ni hombre, eres cabra, cosas así, Ujú. ¿ok? Cabre. Cabre, ¿ok? Ujú. Entonces, pues este es como que un tema muy interesante para empezar a tocar, ¿ok?
Ujú. La autora también nos dice que básicamente en los últimos 30 años hemos tenido como sociedad occidental un despertar espiritual, ¿no? Y dice que estos despertares espirituales muchas veces derivan como de crisis espirituales y una necesidad como de reorientación. Es decir, el mundo está tan caótico, estoy en una crisis Tengo que que de aferrarme alguna, de algo. exacto, tengo que aferrarme de algo y tengo que buscar respuestas porque todo lo que existe ahorita no me brinda una respuesta satisfactoria, ¿no? Entonces en esta crisis de repente dicen, ah, mira esto que está por acá, estas creencias de ocultismo a mí me funcionan, a mí me hacen sentir mejor, las quiero practicar, ¿no? Ujú. Y pues obviamente esto en los últimos 30 años se ha vuelto una industria también, y una industria de mucho éxito. Dejen Of revisar mis course. notas. Gracias, Ay, capitalismo. exacto. Listo, ya regresé a mis notas. Es una industria de mucho éxito y ha sido una industria muy, muy, muy popular, ¿no? Ahorita ya sí podemos ver como que nos venden los cuartos en todas partes y demás, ¿no? Ujú. Pero también ha sido una industria, una práctica muy, muy, muy criticada. Porque como dije, se le acusa de ser pseudocientífico, se le acusa de ser fraude en algunas ocasiones y, pues, por ejemplo, hay algunas casos en estas filosofías New Age que pues no terminan muy bien, ¿no? Que terminan siendo en sectas, en cultos raros, que terminan haciendo cosas muy, muy cuestionables Ujú. en general, ¿no? O sea, no de siquiera desde la moralidad católica, pero La moralidad pues del ser ya, humano. ajá, como que violar mujeres por un culto está medio raro, ¿no? Medio mal, yo diría. Ujú. Y pues creo que un ejemplo muy reciente, que no sé si yo lo llamaría New Age, porque creo que ahí sí se acerca un poco más al fraude, es Ricardo Ponce. Ugh. Ah, ¿no? Esta basura de ser humano que básicamente es aprovechada como de poner a las mujeres en una situación, se aprovecha porque sigue fuera, gay, Así libre, ¿eh? ajá, se aprovechaba, ¿no? De las mujeres que están en esta situación de vulnerabilidad, pues básicamente para hacer sus cochinas, porque él es un puerco, pero bueno. Pero estos temas de religión y de espiritismo y de ocultismo y de New Age y brujería siempre ha tenido una fuerte presencia de las mujeres, ¿no? Ujú. Pero aún así la autora dice que a pesar de que hay como que gran literatura y academia respecto a este tema del New Age, pocos hacen el enfoque con perspectiva de género, ¿no? Interesante. ¿Quién lo diría? Otra vez se olvidaron de las mujeres. Entonces, por ejemplo, algunos comentarios que hace la academia sobre estos temas New Age es que es autoayuda, ¿no? Que es como un libro de, no sé, Paulo Coelho es el que escribe autoayuda, ujú, algo Ujú. así, que es para que te sientas bien, pero es autoayuda y ya. Y que también que es consumismo, ¿no? Que Ujú. básicamente ya, pues antes estas prácticas, por ejemplo, la brujería era algo súper prohibido, castigado con la muerte y ahora ya te venden pues mil cosas y ¿no? Entonces es consumismo y que según los comentarios de la academia es que es consumismo bajo la falsa ilusión de que dichos productos van a cambiar tu identidad. Y lo llaman incluso New Age Capitalism, o sea, capitalismo New Age, Uh, capitalismo nueva era. Ujú. Fuertes declaraciones. Está bien intenso la crítica. Y también una de las grandes críticas que sí se ha hecho es que no es empoderante para las mujeres porque básicamente estas religiones, prácticas, no las motivan a realizar cambios sociales. Cosa que se va a debatir. Estas tres Mm. cosas se van a debatir un poquito después, ¿ok? Ujú. Entonces, si no están de acuerdo, no se asusten, ¿ok? Entonces, pues como dije, las mujeres siempre han tenido una fuerte relevancia en temas de espiritualidad, ¿ok? Históricamente. Y creo que podemos, por ejemplo, ir a nuestro ejemplo de hace un mes más o menos, ajá, que hablamos de las mujeres en la colonia, ¿no? Que Ujú. básicamente su opción era o convento o ser una esposa, pero que tenía que estar como que siempre metida en la religión y su religión era como que todo su mundo, ¿no? Desde su espacio social hasta mil cosas, ¿ok? Pero entonces, pues vamos a hablar justamente sobre eso. ¿Ok? La religión siempre ha sido algo muy, muy, muy femenino, porque al final de cuentas es un tema más privado. Ujú. Yo diría que solamente en la parte occidental, porque si pues hablamos como del Islam, el Islam tiene como esta característica en la cual no se separa lo público de la religión, son uno solo, ¿no? Ok. Pero, pues en este caso es un tema privado en el cual las mujeres podían tener voz y poder,
¿ok? Entonces, ok, mujer, te ignoro en la calle, pero maybe en la iglesia tienes algo que decir, ¿no? Y pues ya, Fine. aquí podemos resaltar más el ejemplo de las mujeres en la colonia. También varias mujeres que fueron, por ejemplo, sufragistas o abolicionistas de la esclavitud, pues también se vieron como que muy involucradas con el espiritismo, ¿no? Entonces hay como que una conexión un poco entre el espiritismo y las mujeres que como que se empezaron a organizar para pedir voto y para pedir que se cancelara la esclavitud, tanto en Estados Unidos y por ejemplo en Reino Unido, pues es creo como que esta época famosa de los 60, 70, donde está todo súper New Age y que muchas veces la gente como de élite, los burgueses para arriba, eran quienes se juntaban a estas sesiones de espiritismo y ahí también discutían un poquito antes sobre el voto y cosas así, ¿no? También Francisco Madero, te está, estamos viendo de ti. exacto, sí, Francisco de Madero. Y pues también a veces estas prácticas o religiones, especialmente el espiritismo, apoyaban al amor libre e incluso un poquito el feminismo. No lo decían con, oye, apoyo el feminismo, pero era como, no, las mujeres esto, lo otro, y mamá, ¿no? Pero era una minoría como de este grupo espiritista, no es como que fuera todos eran unos rebeldes. Ujú. Pero como que sí se relacionaba mucho la rebeldía con ser espiritista, pues al final de cuentas, si te sales como que de estas religiones ya ortodoxas, ya tradicionales, y pones que vas a hablar con los muertos, pues probablemente sí fue muy choqueante en su momento. En el ejemplo, por ejemplo, del sufragio, la autora dice que las mujeres obtuvieron confianza para ir a protestar y exigir este cambio en las leyes y exigir sus derechos a través del espiritismo, ya que como dije, pues las mujeres eran muy presentes en este tema y específicamente en el caso del espiritismo, hay como que esta figura del medium, ¿ok? Que es esta persona que es la conexión entre los espíritus y el mundo terrenal. E Ujú. irónicamente, las mujeres solían ser las medium, o sea, había muchas más mujeres siendo medium que hombres. Esto inició como con un poco una perspectiva machista, porque básicamente dijeron, oye, pues ¿quién es más sensible? Pues las mujeres, ponlas ahí de Ujú. medium, ¿no? Pero, irónicamente, pues a través de estos ejercicios y roles, las mujeres pudieron, pues básicamente ser escuchadas, ¿no? Tener cierta autoridad y tener cierto liderazgo. Entonces, pues sí, como te dije antes, o sea, es como es una mujer X, a nadie le importa, pero cuando está en su papel privado de medium, que está hablando con un espíritu, yo le creo, o sea, así funcionaba el asunto, ¿no? Entonces fue una forma en que las mujeres agarraron confianza, agarraron poder y luego se animaron a hacer estos grandes cambios sociales. También, por ejemplo, hay un tipo de filosofía que se llama New Thought, nuevo pensamiento, que yo podría decir que es como ligeramente feminista, porque, por ejemplo, habla de que las mujeres son iguales a los hombres y que las mujeres tienen capacidad de cambiar a la sociedad, pero es ligeramente feminista porque creo que sigue encasillando a las mujeres como en unos roles de género muy establecidos, porque, por ejemplo, habla de las virtudes femeninas y una de ellas es la Ay, maternidad. no. Ujú. Entonces, como si mujer, tú a través de ser madre, ¿no? Pues tener Entonces, esta como experiencia trascendental en shit. exactamente. Entonces, pues de 1960 a 1990 fue la popularización del New Age y al mismo tiempo, irónicamente, se empezó y se desarrolló la segunda ola del feminismo y los dos conectaron, ¿ok? Conectaron de alguna forma y tuvieron muchísima influencia del movimiento hippie, ¿ok? Entonces, si se repiten como que algunos valores como justo el amor libre y demás, o sea, no es casualidad, Ujú. ¿ok? Y otro de los temas más controversiales de estas prácticas es si es una apropiación de las mujeres blancas, ¿no? Entonces, la autora te habla de la interseccionalidad entre lo racial y el género en estas prácticas, específicamente en prácticas que descienden de estas comunidades africanas, de comunidades Nativas. negroamericanas, nativas, ¿no? Y que ahora las hacen las mujeres blancas, ¿no? O empezaron a hacerlas las mujeres blancas. Entonces, por ejemplo, algunos autores acusan a las mujeres blancas de fetichismo de culturas nativas, negras y orientales, ¿ok? Pero la autora de este libro se cuestiona, ¿necesariamente es siempre mala la apropiación cultural? ¿O puede referirse o puede ser definido como un espacio de intercambio?
Ujú. y aprecio por Sí, la como otra cultura. apreciación cultural. Exacto, más como apropiación sería apreciación, ¿no? Aprecio tanto tu cultura, tu religión, que quiero aprender más de ella y yo también ejercer. Ujú. Pero la autora dice que aún en una relación de admiración, pues no se puede borrar la huella del colonialismo y la Claro. esclavitud, ¿no? Entonces, habla de que las mujeres blancas suelen tener el inconsciente hábito del ownership, de apoderarse, pues, de hacer Ujú. lo suyo. Ok, entonces también dice que por lo general, a pesar de que las mujeres blancas, y obviamente esto es una generalización si ustedes no son así, todo bien, Ujú. pero que por lo general, aunque haya una mujer, no sé, blanca que esté muy involucrada con, por ejemplo, el vudú, no necesariamente significa que va a haber un cambio en las relaciones de poder entre lo blanco y lo negro socialmente y económicamente. Es decir, Ujú. sí, me encanta el vudú y demás, pero sigo poniendo esta raya entre yo y mi compañera de trabajo que es negra o Chale. demás, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una de las grandes críticas que se le hace a este asunto. Y bueno, llegamos un poco a nuestras conclusiones, porque les dije que esto podía llegar a ser muy largo, pero decidí no hacerlo tan largo. Sigan investigando más ustedes si les interesa. Ajá. Entonces, Laura, creo que una de mis primeras conclusiones es que whatever float your boat, ¿no? Ujú. Mientras sea respetuoso de otros seres vivos. O sea, al final de cuentas, si ser bruja te empodera, si ser estar metida en la astrología y el horóscopo, el tarot, el vudú, el ocultismo te empodera, good for you, ¿no? Creo que Ujú. nuevamente, como dijimos al inicio, pues mientras sea respetuoso de otros seres vivos y de las vidas de otros seres vivos, pues creo que no hay obviamente ningún problema, porque al final es eso, libertad de culto, un derecho humano. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, bajo tu consideración, ¿crees que empodera a las mujeres? Creo que sí. También sí se hace desde un punto muy de respeto y de reconocimiento de tu privilegio también, porque siento que eso Ujú, es como que una gran clave importante. Pero, como dices, o sea, si al final del día te ayuda a llevar una vida más pacífica, con más amor, con más comprensión a otras personas, con más tranquilidad en este caos que es el mundo, pues no le veo nada de malo. Por ejemplo, en un libro que leía sobre, ujú. según eso, prácticas modernas para ser una bruja moderna, ¿no? Exacto, sí me Te acuerdo de esa da, reseña. o sea, y hay un ejemplo que me gustó mucho que decía de, o sea, respetarlos como pequeños ritos que otras personas pueden tener, porque no sabemos la manera en que les está ayudando, porque, por ejemplo, una chava cuenta la historia de que estaba, creo que en Nueva York, algo así, y había habido unos ataques de anthrax, Mm, entonces ella estaba como que súper nerviosa, aunque no iba a estar en contacto con a lo mejor una situación en donde sí pudiera haber un tipo de riesgo, o sea, ella estaba como que súper estresada, y no me acuerdo si alguien o en dónde leyó que de manera como que ritualística llevara algo en su bolsa, no me acuerdo si era como una vela o algo así, porque según esto algo de los elementos le iba a ayudar como que de protección, ¿no? Y aunque ella racionalmente sabía que llevar esto no la iba a dar una inmunidad ante anthrax en caso de ujú. cualquier cosa, o sea, subconscientemente sí la ayudaba de cierta forma, o sea, sentirse que estaba protegida, sentirse que estaba haciendo al menos algo para poder racionalmente protegerse emocionalmente de que iba a estar a salvo. Y siento que muchas cosas de tanto religiones como filosofía, como prácticas, pues son justamente eso, son como pequeños rituales que te ayudan a sentir que estás haciendo algo para comprender los misterios de la vida que nadie entiende. Entonces, si lo puedes hacer desde un lugar de mucho respeto y de mucho cuidado y de este, concientización de que lo haces para ti y que no puedes forzar a las demás personas para que también lo hagan, siento que sí puede ser pues muy empoderante. El hecho de que ya te pueda dar algo un poco de tranquilidad en tu vida, más siendo Ujú. mujer, este, siento que ya es un pequeño pasito que puedes dar para tener como que más armas, bueno, más herramientas para sentirte más cómoda dentro de tu cuerpo, dentro de tu esfera de trabajo, dentro de tu círculo social, etcétera. Entonces yo diría que sí, sí se hace desde un punto de mucho respeto y mucha comprensión y reflexiones que sí se alineen con pues llevar una convivencia sana con el resto de las personas.
Exacto, estoy de acuerdo porque creo que como que mi segunda pregunta iba a, ¿realmente tiene que empoderar a las mujeres? O sea, una práctica religiosa, ¿no? Y Pues, creo que, ajá, o sea, yo diría que o sea, el hecho de forzar a cualquier mujer a tener que hacer algo, y es ya de por sí nada feminista. O sea, si sí, quieres forzar a otras personas a ser feministas, justamente si estás apelando en contra de su propia decisión de hacer lo que ellas quieran. ujú, Entonces, siento que no es necesario, este, o sea, por ejemplo, yo desde mi punto de vista podría decir que una práctica de cualquier religión y así no empodera a la mujer por X o Y razón. Pero porque estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi privilegio, desde mi, pues sí, mi punto de vista social, económico, político, etcétera. Entonces no voy a poder comprender la manera en que esa otra persona está llevando sus propias decisiones espirituales, ¿no? ujú, Entonces, lo que a lo mejor para mí es empoderante, para otra persona no lo va a hacer, lo que a lo mejor para mí sí es empoderante, para otra persona no lo va a hacer. Entonces, igual siento que es una decisión como que súper personal ujú. y si yo puedo aportarle algo a la reflexión de esa otra persona y me lo pide, con todo gusto lo voy a hacer. Si no me lo pide, si no es necesario, si estoy intentando de forzar mi punto de vista sobre las creencias de otra persona, ahí sí estoy apelando contra pues, la libertad y el empoderamiento que puede tener esa otra persona. Entonces, siento que puede ser empoderante si quieres y pues es una decisión muy personal si quieres que sea así o no. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Me alegra que estemos en la misma sintonía. ¡Woohoo! Porque una de mis preguntas durante todo este artículo es como, ¿por qué esta obligación o esta necesidad de que una práctica espiritual o religiosa tienen que empoderar a las mujeres? Al Fuck final no, es una si no quieren, práctica no. privada, ¿no? Ajá. Y creo que es como que estaba pecando mucho un poco estos académicos, no tanto la autora, porque la autora como que se va redimiendo y lo va explicando un poco mejor. Pero, por ejemplo, algunos académicos decían, es que no le incita a las mujeres a hacer cambios sociales, ¿no? Y que ya tenemos como que la prueba de sí, en algunas ocasiones el espiritismo fue como que el boom para que las mujeres se reunieran y discutieran y cuestionaran, oye, ¿por qué nosotras no podemos votar, ¿no? Ujú, Y por ejemplo, creo que ahora también hablando un poco de las brujas, ¿no? Y a las mujeres que les interesa la brujería, pues al final es como que sentir un poco de poder y control en este mundo horrible y ujú, caótico, ¿no? Que de inicio te desprecia, te rechaza, te violenta. Entonces, o sea, mi pregunta era, no creo que sea obligatorio que una religión o práctica tenga que hacerte sentir empoderada, pero justo lo veo más hacia el ejemplo que mencionaste de la mujer que cargaba esta cosita en su bolsa. Al final no la está propiamente empoderando directamente, si lo quieres ver así, pero la está haciendo sentir en paz consigo ujú. misma, ¿no? La está haciendo sentir calma. Y quizás al final eso es un poco el objetivo de una práctica espiritual. No, Exacto. porque creo que al final de cuentas, o sea, ahora en estas sociedades occidentales que vivimos, para nosotros sí está separado lo religioso de lo del poder, ¿no? Son dos temas completamente diferentes, el ejercicio religioso o espiritual que tú realices en lo privado a quien eres en lo público, Ujú. ¿no? Entonces, esa era una de mis grandes cuestiones durante todo este artículo, de por qué quieres obligar a que empodere a las mujeres. Y creo que Exacto. justo hay casos donde sí lo hace, y por ejemplo, uno de los casos que estuve viendo, leyendo y viendo videos, es por ejemplo de algunas mujeres negras, ¿no? Que ellas dicen, yo fui católica cristiana, ¿no? Yo nací en una familia súper cristiana, mi papá era pastor, pero yo no sentía esta conexión con Jesús o con Dios, Ujú, ¿no? Y al final varias de estas mujeres encuentran como que esa conexión con estas tradiciones religiosas, espirituales que tenían sus antepasadas, ¿no? Sus ujú. ancestras, como el vudú, como, o sea, todas ese tipo de cosas. Y las mujeres negras como que encuentran muy empoderante volver a sus raíces, porque aparte son un grupo pues que se vio en una situación sistemática, histórica de violencia durante muchísimos años, ¿no? Después de haber vivido como que todo el asunto de la esclavitud, debe ser como muy empoderante volver a retomar tu cultura, tu religión, tu historia y Ujú. decir, esto soy yo y lo estoy ejerciendo ahora con libertad por toda la gente que no pudo, Por ¿no? todos esos mis antepasados que no pudieron hacerlo. Exactamente.
Entonces, creo que en este tipo de casos es súper, súper, súper empoderante, ¿no? Para las mujeres. Y, por ejemplo, no sé si has visto una película que se llama The Witch, que va a ser mi recomendación, Sí, con Anna Taylor-Joy. sí, 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 sí. Ajá, exacto. O sea, creo que en ese caso, por ejemplo, pues, están toda la película diciéndole, eres bruja, eres bruja, eres bruja, ¿no? Esta morrita como que medio indefensa y demás. Entonces creo que ahí también se maneja un poco la brujería como una forma como de empoderarte, de libertad, ¿no? Por ejemplo. Ujú, Y pues creo que si analizas también como toda esta historia de la brujería, que tú lo hiciste, me parece, en un artículo como hace un año o ujú, dos, ujú, pues al inicio, pues todas estas mujeres en Salem, por ejemplo, pues que fueron asesinadas porque sí, o sea, al final eran mujeres en algunos casos, chilling. ajá, siendo mujeres, ¿no? Y de repente se desató este caos, ¿no? Que todo inicia con una mujer que creo que era negra y que a ella la habían acusado de inicio con brujería. Y Ujú, ya de repente caos, todas son brujas, vamos a matarlas a todas. O sea, creo que específicamente en el caso de la brujería, lo empoderante está en, me prohibiste esto tantos años que ahora lo voy a ajá. hacer en libertad y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, estas críticas hacia el consumismo y esas cosas, creo que son críticas válidas, pero al mismo tiempo, pues es del capitalismo, ¿no? Ujú, También sobre las mujeres blancas, ¿no? Que se involucran en estos temas que no son como originalmente blancos, creo que es un tema como que muy, muy, muy complicado de tomar. ¿No? Entonces, creo que es una crítica nuevamente válida, pero yo personalmente yo no veo cómo solucionarla sin hacer un caos, ¿no? ajá. Entonces, pues ya. Mm, sí, sí a todo. Sí, apruebo. Approve. Sí, o Ujú, sea, concuerdo completamente contigo y justamente, o sea, esta crítica académica que llega de, sí, pero no lo están haciendo para empoderarse, es como de, ¿según quién? O sea, ujú. según Según tú, un tus autor estándares hombre, de hecho, machistas, sí. ajá, o sea, ¿por qué tengo que, es que me molesta mucho, ¿por qué Sí. tengo que si estoy descubriendo como esta nueva manera de expresarme y de entender mi existencia y de vivir mi espiritualidad de tal manera, etcétera, ¿por qué de todas maneras tiene que seguir complaciendo una expectativa colonizadora, masculina, Exacto. Al todas estas final cosas tienes que horribles? seguir siendo la buena feminista. ¿Según Exacto, o quién? sea, según quién, según un hombre Ujú. que me va a venir a explicar el feminismo, que me va a venir a explicar la brujería, que me va a venir a Ya nos explicar mi pasó. propia espiritualidad. Ujú, Fuck no, o sea, ujú. ah, es muy frustrante. Entonces, y justamente como mencionas, o sea, el ejemplo de toda la cacería de las brujas, que tal vez, spoiler, también vamos a tocar el tema este año, o sea, viene mucho de este cuestionamiento de el empoderamiento de la mujer y volvemos a lo mismo, de por cómo es que la feminidad siempre ha estado como que muy ligada a todo ese tipo de cosas espirituales y ese tipo de cosas como naturales. Ujú, Y va desde hace mucho tiempo atrás, en donde incluso antes de las instituciones religiosas se le daba un mayor espacio de liderazgo a la mujer, pero luego llegan estas normas sociales machistas en donde ya sí se le dijo de que no, 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 tu mujer no puedes oficiar una misa, tu mujer no puedes ser líder de tu comunidad, tu mujer ujú. no puedes tomar este tipo de decisiones porque, porque eres mujer, punto. Entonces, siento que el volver a retomar como todas estas cuestiones de a lo mejor sí contacto con la naturaleza, comprensión de un estado natural más allá del físico, pues sí es muy empoderante y sí es mucho el hecho de, o sea, este repele que se tiene, creo que es justamente por el miedo que el potencial que puede tener la Ujú, mujer. O sea, porque en la época de la cacería de brujas, o sea, se cuestionaba a mujeres que estaban fuera de la norma, o sea, mujeres que a lo mejor llevaban una vida fuera del matrimonio, mujeres que decidieron no casarse, mujeres que ujú, conocían prácticas medicinales que iban en contra de reza para que tu familiar se sienta mejor, o sea, todo ese tipo de cosas que se salían de la norma era lo que planteaban una amenaza al status quo eh,
patriarcal. Ujú. Y es por ello que fue decirle, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues silenciarlas. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues o con miedo Matarlas. o literal silenciándolas de manera pública para que otras Ujú, personas no quieran volver a hacer eso y sigan estando en este camino bien, entre comillas, ujú, de esto es lo que hay que hacer, que es el respeto a una única religión, que es el respeto a un único padrecito del pueblo, que es el respeto a toda esta línea de hombres blancos polvosos que siempre han dicho lo que tenemos que hacer, ¿no? ujú, Y que justamente en que yo también concuerdo con la autora diciendo que sí hay un despertar espiritual, pero sí siento ujú, que va desde mucho tiempo más atrás, simplemente que ahora existe a lo mejor un espacio un poquitito más seguro para poder hacerlo de manera más pública ujú. y que porque también gracias por internet pues fácilmente puedes Exacto. buscar de que Ujú, cómo hacer un ritual bajo la luz de la luna, cuando antes tenías que buscar a tu chamán de cabecera y que te dijera, ¿no? Cosas así. Y siento que es un momento muy emocionante para poder ampliar esta perspectiva, no querer nada más centrarnos en lo súper racional, porque no somos seres completamente seres... racionales. Exacto, tenemos un gran lado emotivo, espiritual, sea lo que crean. Ujú, Y pues sí, siento que es más emocionante si esto se liga a lo que mencionabas de poder ponerte en contacto con tus ancestros, con la historia, con todas estas opresiones sistemáticas e históricas que han habido y retomarlas como tuyas y retomarlas como algo bueno que puedes usar a tu favor y que puedes de cierta forma modernizar, pero todavía respetando el aspecto tradicional. Pero que cuando pasa todo esto, pues existe también, como mencionas, el riesgo de capitalizar de ese tipo de prácticas, de ujú. apropiación cultural, de mujeres ricas vendiendo termos con cuarzos A para 10,000 que pesos y carguen demás. tu agua, etcétera. Ujú, en Tulum o algo así. Ajá, Al final siento es la que, gentrificación de una exacto, es práctica una gran que de gentrificación. origen no es exactamente ni blanca ni de élite. Exacto, que es que ese no es el punto, Ujú. señora de Cumbres. Dios mío. O sea, no por comprarse un cuarzo más caro Ya. va a estar Ujú. vibrando más Alto. chido. O Ujú. sea, siento que ese tipo de cosas, o sea, como mencionabas, que no veías una solución tan fácil sin causar un caos, que creo que la solución, la que siempre decimos en FEM, es simplemente tengan pensamiento Pensamiento crítico, o crítico. sea, ajá, si tienen la oportunidad de, digamos, los cuarzos, si creen en los cuarzos y les ayudan, etcétera, este, pues pueden investigar de dónde viene todo esto, el significado que tienen, pueden intentar buscar a una persona que los obtiene de manera consciente y sustentable, una persona que sí conozca cosas como intencionarlos, como recargarlos, no tengo la menor idea de cómo funcionan, Ujú, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer ese trabajo de sí querer investigar y no simplemente ir a una tienda del centro comercial y ujú. comprárselo a una persona que está recibiendo un sueldo mínimo por estar vendiendo. Ese tipo de Exacto. cosas me Ujú. refiero, que podrías hacer para así tener como unas prácticas más conscientes de lo que estás haciendo y no solo hacerlo por moda. Exacto, o sea, si estás buscando realmente la conexión y la experiencia espiritual, quizás las cosas tengan que ir un poquito más allá, ¿no? Ujú. No solo arrojarle Y, dinero y ya. ajá, no es solo comprar el cuarzo, sino, ok, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿No? Ujú. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy hemos dado mucho la Estamos razón. alineadas, Estamos muy alineadas. estamos vibrando de la misma frecuencia. Es que tenemos el mismo cuarzo. Entonces, o sea, yo creo que justamente en relación a lo que dijiste, todas estas prácticas fueron como que una oportunidad para las mujeres de zafarse como estos valores femeninos, entre paréntesis, entre comillas, perdón, ¿no? Entonces te decían, ok, tu mujer tienes que ser así, así, sumisa, llena de culpa, porque pues Eva mordió la manzana, llena de culpa por todo, o sea, Ah, es que desde ahí es donde viene. pues sí, es que al final creo que todas estas religiones, como dijiste, excluyen a la mujer. La mujer, o sea, sí, ella las practica, va a misa y durante mucho tiempo la confinaron a dedicarse únicamente a lo religioso, a lo privado, pero no es como que hagan parte o la mujer sea protagonista o la mujer sea una figura, una agente que puede tener acciones que repercutan, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, uno de los motivos por lo cual las mujeres empezaron como que a girarse hacia este lado New Age es porque dijeron, oye, aquí sí puedo sacarme Ujú. de esto, Claro. ¿no?
Y sí lo hicieron en parte porque obviamente es muy complicado decir que todos estos movimientos eran súper feministas y demás. Claro que no, o sea, había machismo como lo sigue habiendo en todas partes, ¿no? Pero pues al final era como que esta búsqueda de poder que creo que todavía estamos buscando las mujeres, unas desde esa trinchera, otras buscando que pasen leyes como la ley Olimpia, otras marchando, otras en mil cosas, porque al final el machismo está como en todas partes, ¿no? Estamos así podridas en patriarcado y literalmente, o sea, cualquier cosa que estés haciendo en contra del patriarcado ya es estar como que acercándote Pequeña luchita. una luchita y así. Entonces está bien intenso el debate. A mí me gustó mucho leerlo porque justo como que ya quería hablarlo, ¿no? Ujú. Y ver como, a ver, ¿qué opinas, Laura? ¿Qué opina la gente, no? Pero creo que es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Especialmente en esta época. Y por ejemplo, pues a mí me encantan las velas que huelen rico y que tienen cosas como que rituales y demás, ¿no? Los Ujú. cuarzos. Tengo 2 cuarzos que me vendieron y demás. No, me los regalaron en una joyería, ya me acordé. Oh. Ujú, muy cute. Ah, sí, y una vez lo compré en Tepoztlán, compré un anillito y me regalaron un cuarzo. ¿Qué les parece? Ah, sí Experiencia tenía buenas Tepoztlán vibras. completa. Ujú. Entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Ya no me acuerdo. Bueno, ya no me acuerdo. Mm, Pero algo iba con eso. sí tiene un punto. Ajá. Pero sí, Laura, ¿algo más que quieras agregar? Creo que algo muy importante que me gustó mucho que dijiste es que son estas pequeñas formas de tener control sobre algo. Exacto. Ujú. Incluso Son, sobre el universo caótico. ajá, o sea, el poder tener el hecho como mujer de decir, puedo tomar el control de este pequeño ritual que me ayuda en algo y que va en contra de las prácticas comunes y bien vistas. O sea, ya es darte un poco de control y resistencia a las cosas y siento que es Ujú, algo como que muy bonito, o sea, de poder decir, nadie me está obligando a hacer esto, no estoy intentando hacerlo para complacer a nadie, lo estoy haciendo por mí, porque me ujú. ayuda, porque quiero, porque tengo los recursos, porque tengo la manera de conseguirlo y de estudiarlo y de practicarlo y sé que de una manera ya sea emocional o psicológica o mental, me está ayudando para estar más tranquila, para sentirme más confiada, lo que sea, pero que lo estás haciendo por ti, eso se me hace como que lo más empoderante que puede Ujú. ser y que creo que es la manera más sana de realizar todo este tipo de cosas. Y también antes de que cerremos, quería mencionar de lo que habías dicho de la eliminación de los géneros. Ah, sí, en el New Top. Era New Ajá. Top. Top. O sea, yo creo que más que nada que eliminarlos y verlos como estas dos cosas binarias y exclusivas una de la otra, eh, es más dañino porque, como mencionas, o sea, lo borras y te quedas, bueno, ¿dónde está esta lucha? ¿Dónde está esta Ujú. historia? ¿Dónde están todas estas cosas que no podemos simplemente ignorar? Entonces yo sí soy un poco más fan de la idea de ampliar las cuestiones de género, o sea, tener una perspectiva más amplia de decir que, ok, Ujú, exacto. existe lo masculino, existe lo femenino, que tienen raíces en cosas súper sistemáticas y súper patriarcales, ok, lo sabemos, pero podemos ampliarlo de cierta manera Ajá. para que también las mujeres puedan tener prácticas más masculinas, entre comillas, y que se vea bien y que no haya ningún problema y que también esto permita el espacio para espacios no binarios también y para personas que Exacto. están en este espacio in between Ujú. que pues no causan nada malo más que, o sea, si ya se veía pues a extremos, ¿verdad? Pero, o sea, porque los extremos siempre son malos, en mi opinión. Ujú. Entonces, o sea, el poder tener esta conciencia de no solamente ver las cosas blanco y negro, rosa y azul, y querer perpetuarlo y querer defenderlo como, no, hay que súper cuidarlo porque eso nos va a borrar absolutamente todo. Siento que es muy problemático, entonces por eso me apego más a este lado de querer ampliar la perspectiva y creo que incluso ese tipo de prácticas y cosas pues lo permite, o sea, que tantos hombres, jeje, hombres, vemos Ujú. que se burlan de la astrología en shit. Exacto. O sea, Ujú. decirles de, pues, dude, o sea, también te puede servir a ti, o sea, no tienes que reírte de eso nada más por ser machito, o sea, también te Ujú. puede servir de una u otra manera. No te estoy diciendo que te aprendas la carta astral de todo mundo ni nada de eso, solamente
ampliar un poco más tu perspectiva y darte cuenta que no es algo exclusivamente de mujeres, que también puede ser para ti o incluso también las mujeres. O sea, si no quieren ver todo ese tipo de cosas y sentirse conectadas con la luna y sincronizar sus ciclos menstruales con las fases lunares, no tienes que hacerlo. O sea, it's okay si no tampoco lo quieres hacer. Ujú. Sí, justo al final, o sea, como creo que mencioné antes, o sea, la experiencia humana en general es como devastadora, ¿no? Es como, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo todo esto bien. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión, ¿no? Creo que buscar estas cosas que te traigan paz y tranquilidad o que te den una guía o que te sirvan de alguna forma no tiene absolutamente nada de malo y pues en definitiva no necesariamente te tiene que empoderar, pero si lo hace, Ujú. good for you, ¿no? Entonces, pues sí, Laura, creo que, pues reitero, o sea, obviamente este no fue vamos a Hay burlarlos de mucha las cartas información. astrales y los horóscopos. Claro que no, si a ustedes les funciona, les gusta, lo creen, lo defienden, lo que sea, o sea, adelante, ¿no? A nadie le va a hacer daño que lo hagan, Ujú. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final, como dije, nuestra conclusión, nada, nuestra conclusión sí incluyó el pensamiento crítico, pero no fue la final conclusión, Es ¿no? pensamiento Al final, crítico y espiritual. ajá, exacto. Ahora lo Al final, elevamos un pues, poco más. wow. Hagan sus prácticas, como dijimos, pues con el respeto a necesario, siempre investigando, siempre cuestionando y todo excelente. ¿Tú tienes alguna ritual, práctica, cosas New Age que implementes en tu vida? Es que, como dije, tuve una crisis existencial, entonces vi un episodio de Queremos Leyendas respuestas. Legendarias, ajá, de Leyendas Legendarias donde hablaban de la magia caos, y por ejemplo eso Ujú, se me hizo muy interesante, ¿no? Que incluso creo que Badía al final decía algo como que a las mujeres les habían quitado su magia, algo así, ¿no? ujú. Entonces se me hizo muy interesante porque hablaba como de estos dos estados del año Gnosis, algo así se llama, y, o sea, se me hizo interesante y como que busqué un poco hacerlo durante ese año, pero, o sea, la única cosa que pedí no se cumplió, pero quizás no significa Aún. que se cumplió. Ajá, aún, porque puede que se cumpla el próximo año o puede que no se cumpla nunca y ya O veremos no si de la fue. manera que pensabas. Exacto, o sea, al final creo que lo hice como en forma experimento y luego también en esa época me acuerdo que escuchaba como que unas meditaciones que eran como que conecta con el universo y como cosas así. Y eso, esas meditaciones genuinamente me hicieron como que sentirme mejor, ¿no? Ujú. Conmigo y con todo lo que me estaba ocurriendo. Y pues ya no las hago, pero sí me sirvieron como en ese periodo muy devastador para mi vida. Y ya actualmente realmente creo que no. Es que yo la verdad nunca fui muy religiosa y sí me interesó como que el budismo y cosas así, pero realmente nunca me puedo comprometer. Entonces ahorita tú me regalaste una vela como de intención, la prendo, me gusta olerla y digo, ah, buenas vibras, ¿no? Porque la mía es de buenas Ujú. vibras y así, pero siento que ritual, no. ¿Y tú? Pues al menos por mi lado, creo que igual la cuestión de las velas, porque también cuando te regalé la tuya también me compré unas mías y ya soy súper fan, Huelen bien ricos. huele Sí, muy quiero rico. otra. Entonces, Ujú, al menos esta cuestión de, nomás el detallito de al momento de prenderla, como tener una intención en tu mente, como que te hace ujú, no solo decir, ah, pues sí está rico, huele bonito, sino sentir que estás haciendo algo con el universo, con ella, ¿no? ujú. Exacto. Eh, Ujú. ajá, otra cosa que hago es que, por ejemplo, ya ves esta frase de toca madera, entonces, o sea, Ah, sí sí, yo siento también toqué que madera. o sea, si toco madera como que cuando tengo madera cerca y justamente por eso, para siempre estar preparada, tengo un anillo de madera, que es el que uso todos los No, días, que smart, es como de, en muy caso lista. de que lo necesite, igual me ayuda como que reflexionar sí, se va a escuchar súper drogado, ¿no? Pero Dorime. así de, o sea, No, está bien. de verlo y recordar de que pues estoy conectada con la naturaleza, que existe la madera, que la podemos usar para cosas, Ujú, para construir cosas, pero también como para hacer ese tipo de mini detallitos, anillos que puedes llevar en tu vida día a día. Es como tener esta pequeña ujú, presencia natural cerca de mí. ujú. Y bueno, no, más recientemente, yo soy creyente de que hay fantasmas en mi casa.
pero que Oh, son Dios. fantasmas buenos, o sea, nomás de repente ¿Amigables? se Ah, llevan bueno. cosas y luego de repente las regresan o tiran cosas y así, O ¿no? puede ser un duende o algo, ¿no? Ajá, y nomás sí es como de cuando veo que se cae algo, sí es como de, ¿estás enojado? A preguntarle de, hola, o sea, reconocer su existencia, que no se enojen, decirles que todo va a estar bien y ese Ujú, tipo de detallitos. O sea, no es igual que voy a hacer esta gran sesión de espiritismo e intentar en realidad ujú, hablar con ellos, solo es como o sea, si existen, quiero estar en buenos términos con ustedes, así ujú. que estamos en paz. Pero creo que sería todo. Ay, yo cuando, según yo había un fantasma en un departamento donde vivía, yo entré en pánico. Yo no pude reaccionar como tú. Pero aparte siento que sí atacaba a ese Es fantasma que el porque tuyo tiraba sí era cosas. agresivo, ajá. Ajá, e intentaba matar a un pez. Oh, shit. Entonces, y aparte yo tenía, o sea, yo nunca había tenido esto de que se te subió el muerto, ¿no? Y empiezas a tener como Ujú. sueños raros. Pero ahí, o sea, en ese departamento yo siempre soñaba lo mismo, o sea, yo estaba paralizada y se me estaba acercando esta mujer así con el pelo así caído Ay, como la del no. aro, más o menos. Y era horrible. Deberíamos hacer un FEM de experiencias Experiencias paranormales. paranormales. Díganos si lo quieren escuchar. Ajá, ajá, Es que sí, especial de Halloween. el tuyo sí era agresivo. Ahí sí Agresivo, no ¿no? negociamos con Ajá. terroristas, así que. Sí, entonces yo escapé, yo dije, vámonos. Pero me acuerdo que no dormía, o sea, yo duraba así toda la noche con la luz prendida, nada más así, se va a aparecer, se va a Ay, aparecer, no. se va a aparecer. Sí, 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 no volví a dormir hasta que me cambié de lugar, pero sí. Ya estás a salvo. Ujú. Exacto, y yo siempre estuve como, es un fantasma, pero ahora pienso, ¿qué tal si era? Porque en ese momento también estaba súper estresada y dije, ¿qué tal si era un poltergeist, ¿no? Que era mi Chan, propia chan. energía Era tu propia caótica energía. destruyendo todo. Qué Entonces, es un fuerte. misterio. Ujú, y por eso se me hace muy interesante como esto de la parapsicología y como que estos Ujú. estudios cuando son como hechos muy en serio y así. Por ejemplo, había un libro de Dan Brown, que Dan Brown no es el mejor escritor del mundo, y lo leí cuando estaba más niña, pero en ese habla un poco como sobre la conciencia y justo como esta conexión universal de todos los seres humanos, ¿no? Que todos podemos controlar lo que va a ocurrir y demás. Se me hace muy interesante, pero no necesariamente lo creo. Es como Pero pues te sí. decía no sé si existe o no, pero quiero estar en paz con eso, así que Ajá, exacto. lo Y creo que acepto. si pudiera creer en algo, me gustaría creer en la conciencia universal, ¿no? En que Ujú, estamos conectados con el universo y si yo le pido me va a decir, va y tienes pues lo que siempre has querido. ujú. Pero pues bueno, haremos experimentos este octubre para ver qué Experimentos de podemos vibrar alto. ofrecer. Vibrar alto, o ir a Tulum, no es cierto. Ojalá. Fuga. Pero sí, Laura, no Sí sé que si sí. quieras agregar algo más. No, creo que bueno, al menos mi conclusión es como todas las semanas tengan su bello pensamiento crítico y estén dispuestos a aceptar un poco estas cositas. O sea, sé que suenan extrañas y sé que pueden salirse mucho de la norma de lo que hemos conocido toda la vida, pero Ujú, puede ser divertido y puede ser entretenido y si no te gusta, pues ya lo dejas ir y ya pasó y no pasa nada. Pero si sí te ujú, gusta, puedes encontrar pequeñas prácticas que te ayuden a llevar tu día a día y está bien. exacto. Y pues ya, no nos queda más que desearles que las prácticas o cosas que van a celebrar este octubre, pues mucha suerte, mucho éxito, que todo les salga muy Mucha bien. responsabilidad, Y por favor. pues mucha responsabilidad, desde nuestros mejores deseos, Dorime, para todas ustedes. Y Laura, no sé si tengas alguna recomendación. Sí, que creo que también justo se alinea un poquito en estos cuestionamientos, que es la Ujú. serie de Midnight Mass o Misa de Medianoche. Ay, yo la quiero ver Que, justamente. o sea, es el mismo director de series como The Haunting of Hill House y The Haunting of Muy Bly buena. Manor, que como ya he Ujú, dicho bastante veces en este podcast, yo soy una gallina, completamente gallina, ujú, pero me tomé el reto de ver estas dos series y me gustaron muchísimo, o sea, wow. No esperé que me gustaban tanto ujú. porque pues sí son de miedo, o sea, sí son de espantos, la verdad. Sí, a mí me gusta más la primera, la de A mí Hill también me gusta House. más la primera, de hecho la estoy reviendo, Sí. porque o sea, así de nivel me gustó, y justamente Sí, pues yo el la quiero director, rever. es que es muy Ujú, buena, y justamente estamos en el mes indicado para hacerlo. Y el director sacó una nueva serie, que ahora no se trata de alguna mansión o cosas así, es gente de que está en una ujú, isla, y de repente
o sea, una isla de 127 personas que pues viven bastante separados y aislados, etcétera. Ujú. Y ellos tienen como que siempre han tenido su mismo padrecito, pero este ya estaba muy grande. Lo mandaron a que tuviera este recorrido de las Tierras Santas y como que se enferma, etcétera, y mandan a un nuevo padrecito que es como que muy carismático, empieza a hacer unos cuantos milagros, entonces el pueblo se empieza a poner como que qué está pasando y creo que habla mucho de esta devoción extrema, de no cuestionar las Ujú. cosas y de dejarte llevar por lo que se te está diciendo y de tomar, que incluso usar pasajes de la Biblia como para tu propio beneficio y también habla mucho de adicciones y sí, está muy, muy padre. Es una miniserie, tiene 7 capítulos, a mí se me fue súper rápido. Ujú. Hay actores que también han salido en estas series de Hill House y Bly Manor. Ujú. Entonces sí, yo la recomiendo bastante, porque aunque sí hay como que unos cuantos jumpscares y pues sí sigue siendo como de, cosas de la iglesia y, Spooky. cosas spooky, sí está muy disfrutable, la verdad. La vi con mi mamá y ella también le Nice. gustó, así que recomendable. Sí, yo justo quería verla el fin pasado, pero a ver si Sí ya está la cool. empiezo esta semana. Ujú. Sí, me gustó mucho Hill House, la verdad. ¿Tú qué recomendaciones no tienes? Pues yo, difícil, pero creo que les voy a recomendar una serie y una película. La película es la de The Witch con Nice. Anya Taylor-Joy, que amo a esa mujer, la verdad, me cae muy Sí, ¿no has bien. visto un video en el que estaba hablando de que hay en su bolsa? Sí, sí, Y sí. que saca también sus cuarzos y tus cartas de tarot, y es como que te amo más. Sí, Si es que la era, no amo. Y sabía que era aparte, posible, pero te amo amo su más. estilo. Ajá, o sea, Ajá. me encanta su estilo. Me encantan todas las películas donde sale. Y una de ellas es The Witch, justo. Y, o sea, creo que no tiene tantos jumpscares. No es como esa película de terror tipo No, El Conjuro. Pero sí es como un terror más psicológico, ¿no? Yo está se muy la puse a mi chida. hermanito y a mi mamá y como que sí está donde está bien feo esto. Pero no Entonces, hay ningún a mí, susto. exacto, entonces a mí me gusta mucho esa película. Sí está spooky, o sea, sí te quedas como, ok, pero creo que es muy buena. Y igual en este mood Halloween, estoy reviendo Misterios sin resolver. Quizás ya lo había recomendado antes, pero sí Creo está que muy, muy no. buena, ¿no? Creo Ah, que no lo sí, había véanlo. recomendado. Está muy, o sea, está muy interesante porque justo hay un episodio que, por ejemplo, habla de cuando ocurrió este terremoto y luego tsunami y luego desastre nuclear Oh, shit. en Japón. Ujú. Pues por ejemplo, este episodio habla como de este misterio de que toda la comunidad decía que veían fantasmas que habían muerto en el tsunami o en el terremoto, ¿no? Oh, Entonces es shit. como que este debate, ¿no? Y está como que un budista, un monje budista que dice como, pues yo es que yo creo que son fantasmas y otros científicos que dicen como es una ilusión colectiva, ¿no? Está la gente loca aquí, es el estrés postraumático, pero como que realmente no puedes llegar a una respuesta en ninguno de los casos, por eso es un misterio sin Misterio sin resolver. resolver. Ajá, y hay casos muy interesantes, ¿no? O sea, la mayoría son como de asesinatos y así de que pues, desaparece gente y nunca saben qué pasó. Pero la verdad, el de Japón es uno de mis favoritos. Ese y el de un señor francés. Lo voy a buscar, lo voy a ver. Creo que nada más he visto un Velo. episodio y al final sí me quedé con Ujú. esa misma de, pero no sé qué pasa. Es como, así es cierto. Por eso se Sí, llaman así misterios te sin resolver. quedas. Y te estresas un buen. Yo estoy así buscando en internet de ya dijeron algo, Lo ya voy a descubrieron el resolver yo. asesino. Ajá, y es que al parecer esta serie era como que una serie, o sea, noventera, creo, sesentera, ochentera, donde, o sea, la propuesta sí era como que te entretengo, pero al mismo tiempo, si viste algo que pueda ayudar a la resolución de Dame este más caso, información. envíanos un correo. Ajá, Qué entonces todavía chido. hacen eso. Y por eso estoy de, ya resolvieron algo, no, por favor, alguien dígame. Pero al parecer no. Pero Changos. según sí se han resuelto algunos casos de misterios sin resolver. Pocos, pero sí. Pero lo hay. Hay Ujú. posibilidades. Entonces sí, puras recomendaciones, Spooky, vamos a dar este mes. Sí, me gusta esa idea. Me agrada. Perfecto, Laura. Pues, Y no sé si quieres que diga nuestras redes sociales. exacto, es lo que te iba a decir. Perdón por quitarte la Si ya no palabra. tienes más, no, no, no. Si ya no tienes algo más que agregar, podemos dar nuestras redes sociales. Exacto, podemos seguir la conversación. Si tienen sugerencias spooky para este mes, recomendaciones, historias spooky también ustedes, nos encantaría escucharlas.
Y nos lo pueden Ujú. decir en nuestro Instagram, que es fata.le o con doble E al final, o nuestro Twitter, que es fata-le con doble E al final. Y pueden leer el maravilloso artículo completo en nuestro blog, que es femfatale con doble M y doble E al final, .wixsite.com/inicio. Y también recuerden que pueden Ujú. escucharnos en YouTube y en Spotify. Y siento que nunca lo decimos, pero todos los videos lo dicen. Si lo están escuchando en Spotify, denle like. Suscríbanse, ¿Se le puede dar like dejen en sus Spotify? comentarios. No, en YouTube, perdón. Ah, en YouTube. Ah, ok, sí, Nos denle pueden dar like, follow en suscríbanse. Spotify y creo que eso Ujú. es todo. Ok, muy bien, Laura. Perfecto. Ok. Pues entonces nos escuchamos la siguiente semana. Ujú. Bye bye. Bye.